La Secretaría de Derechos Humanos en la Argentina es creada cuando se disuelve la CONADEP. Antes, argentinos y amigos latinoamericanos, en nuestro país no había Secretaría de Derechos Humanos y vivíamos contentos y felices. O sea que había vida antes de la Secretaría de Derechos Humanos. Pues yo me pregunto, todos los derechos son humanos, todas las dependencias del Estado deben ocuparse de los derechos humanos, porque hay una dependencia específica de este tema, que durante 30 años se ocupó exclusivamente de la apología del delito terrorista y de perseguir a militares, y recién cuando descubrió la Agenda Global 2030 Ujú. empezó a ocuparse de los migrantes, de los pueblos originarios, de todas las cosas de las minorías, de las ultraminorías, de las Claro. que se ocupa la izquierda revolucionaria. Bienvenidos todos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en el día de hoy quiero hablar sobre un tema importantísimo para la historia de los argentinos, sobre una gran estafa que ha tenido lugar en los últimos años con todo este discurso de los derechos humanos. Y para eso voy a tener de invitado a un gran historiador de esta época, José D'Angelo, quien en su último libro nos habla de 10 escandalosos ejemplos tomados entre miles de cómo la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina falseó historias, adulteró documentos, facilitando una estafa multimillonaria con el discurso de los desaparecidos. Así que por favor no se vayan, que voy a tener una de las entrevistas más interesantes en mi canal sobre todo esta historia, todo lo que ocurrió en nuestro país desde los años 70 en adelante. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está José? Mucho gusto y bienvenido a mi canal. Pablo, muchísimo gusto, una alegría y un honor estar en tu canal. Te felicito por tu trabajo. Así que un saludo a la audiencia y a tus órdenes. Bueno, muchas gracias para todos los que nos están siguiendo. Vamos a estar hablando de un libro que acaba de publicar recientemente José D'Angelo. El nombre del libro es La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. José, ¿cuál es la historia de este libro? En primer lugar, el título tiene toda una definición porque el libro se llama La estafa con los Ujú. desaparecidos. No se llama la estafa de los desaparecidos, porque yo no minimizo ni niego la tragedia de los años 70 en la Argentina. Lo que entiendo es que la solución es la verdad. Y para que exista verdad tiene que existir transparencia, cosa que no ocurre. Ujú. Entonces, este libro es el reflejo de una denuncia penal que yo presenté en los tribunales federales de Comodoro Pi, acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, hace un tiempo, que está en trámite actualmente. Y como vos señalabas al principio, yo tomé de entre miles de casos, unos 10 casos como ejemplo de la necesidad, perdón, de la absoluta falta de transparencia en la gestión por parte de los funcionarios estatales de este tema que requiere de la mayor transparencia. Porque una tragedia de este tipo no se puede jugar. Y pareciera ser, Pablo, que con los muertos algunos se hicieron los vivos. Entonces, el libro lo que hace es presentar de la manera más clara, de la manera más sencilla, Ujú. 10 historias que nos permiten ver cuál es el modus operandi que realizan funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para realizar esta multimillonaria estafa. ¿Y qué es lo que se pide en con este libro? ¿Qué es lo que se busca con este libro? Se busca, por un lado, interesar a la clase política argentina que hasta ahora ha mirado para el costado, la clase política opositora
ha mirado para el costado y ha cometido un imperdonable error político, cuando no una complicidad con este desaguisado, que es entregarle a la izquierda revolucionaria que en los años 70 quiso asaltar el poder en la Argentina con la lucha armada, o sea, mediante los tiros, y llevarnos a patadas en el traste a los argentinos hacia su paraíso socialista, la clase política en su conjunto le ha entregado a esta izquierda mesiánica, derrotada por el pueblo argentino en los 70, le ha entregado, decía, el capital simbólico y no tan simbólico de los derechos humanos. O sea, hoy en la Argentina es esta izquierda que llevaba adelante campañas militares con organizaciones militares contra gobiernos constitucionales, quienes nos explican qué son los derechos humanos y qué es la democracia. Y nosotros creemos que esto tiene que cesar. Ese contrato de exclusividad mediante el cual la clase política le otorgó a la izquierda el manejo del capital simbólico de los derechos humanos está vencido. Era un contrato espurio, leonino y está absolutamente vencido. Cuando describamos los casos, vamos a hacer algunas referencias al pasado reciente y ver cómo el relato se construye de mentiras y termina siendo un vehículo para llegar a los millones de pesos o dólares de las arcas eh, más que flacas del Estado argentino. Por eso el libro, Pablo, se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. Vamos a la placa siguiente. Vamos a contar un caso. Es el caso de Clara María Elsa Rossi, una chica de 20 años que era combatiente del ERP. El ERP era una de las dos organizaciones terroristas más importantes de la Argentina en los años 70. Era la más, la más pura, la marxista más pura, la trotskista, guevarista, la más pura de las organizaciones guerrilleras. La otra placa. La revista Estrella Roja, que era la revista del ERP, la revista mediante Ujú. la cual daban difusión a sus acciones armadas para infundir terror, o sea, anunciaban que estaban capacitados y tenían voluntad para ejecutar acciones armadas, esto es durante un gobierno constitucional. Este hecho de Clara María Elsa Rossi ocurre en el año 1975, cuando en la Argentina gobernaba el peronismo a través de Isabel Martínez de Perón. Entonces la revista Estrella Roja nos dice, en uno de sus ejemplares, cuenta en ese parte de guerra que siendo tal hora del día martes 18 de marzo de 1975, eh, al entrar a una casa operativa que había sido allanada, fue apresada nuestra compañera Clara María Elsa Rossi, alias Ana. Sigue diciendo la revista, acaba de destacar que nuestra compañera había entrado desarmada. Sin embargo, en el interior de la casa logró apoderarse de un arma, defendiéndose valientemente hasta caer muerta. En el enfrentamiento logró abatir al oficial subinspector Valverde, oficial que dirigía el allanamiento. A vencer o morir, Estado Mayor de la Compañía de Héroes de Trelew. O sea, están describiendo cómo se llevó adelante un hecho de violencia en donde resulta muerto un agente del orden. Esto es durante un gobierno constitucional. La placa siguiente O sea, nos va a mostrar, sí, perdón que haga una pregunta. Entonces aquí sí, los mismos terroristas están reconociendo era terrorista y que había cometido un delito en ese hecho, exactamente. básicamente. Digamos, había impunidad para contarlo. En Ujú. eso consiste el terror. Claro, El terror consiste no solamente en hacer actos de terror, sino además decirte, mirá lo que soy capaz de hacer. claro.
O sea, ¿sí? Entonces, alardeando de eso. exactamente. En la placa siguiente, hasta ahí vimos la historia. Ahí vimos la historia. Ahí la propia revista Estrella Roja nos cuenta la historia verdadera, los hechos verdaderos. Pasó esto. Había una casa allanada, entró esta chica que tenía 20 años, que militaba en el ERP, logró sacarle un arma a un policía y mató al oficial inspector Valverde. Esto nos contaba, acá vemos cómo se construye el relato. Ese recuadro que ven arriba es el informe oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de lo que se llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Este es el tercer informe. Después, un poquito más adelante, vamos a ver cada uno de ellos. Pero quise arrancar con este caso para que viéramos de qué se trata el libro, ¿no es cierto? ¿Qué historias presenta? En este informe de la Secretaría de Derechos Humanos, Rosy Clara María Elsa aparece como asesinada. Ese es el calificativo que le colocan a la muerte en combate, de la que se vanagloriaba la revista Estrella Roja, para el informe oficial del kirchnerismo, producido en el año 2015. Esta es una muerte por asesinato, es el asesinato. Ujú, Y por la muerte de esta mujer, el Estado pagó en liquidación número tanto, en agosto de 2001, la suma actualizada por inflación de casi 40 millones de pesos. Esta chica era alumna del colegio Ward de Ramos Mejía, un colegio evangélico de Ramos Mejía, evangélico si no me equivoco, ¿no? El Ward, la verdad que no, baptista, desconozco. Ujú, bueno, de alguna rama del protestantismo. La homenajean en el Colegio Ward y en el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria es un lugar de homenaje que queda enfrente del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí vemos la placa. En ese parque dice que todas las personas que están nombradas ahí murieron peleando por ideales de justicia y equidad. Y ahí está la placa de Clara María Rossi. ujú. Cabe mencionar que el Parque de la Memoria depende del señor Horacio Rodríguez Larreta, al que nos hemos dirigido durante todos estos años por nota en infinidad de oportunidades para que quitara esta placa porque era una afrenta a los argentinos homenajear a una terrorista que formaba parte de una banda ilegalizada por el gobierno constitucional de entonces, que tenía estructura militar, y que muere en un combate, asesinando a un policía, y el gobierno del señor Rodríguez Larreta la homenajea. Por la muerte del oficial subinspector de la Policía Federal, Juan Carlos Valverde, que dejó a su viuda embarazada, el Estado no pagó ninguna indemnización y ni en el Colegio Ward ni en ningún otro lugar la homenajea. Vamos a la placa siguiente. José, una cuestión para muchos que nos están siguiendo que no son de la Argentina. En esa época, año 2001, estamos hablando de 40 millones de dólares. ¿Es así? Exactamente. Sí, sí, muy bien, O muy sea, buena observación. le Sí. pagaron 40 millones de dólares. ¿Y a quién le pagaron eso? ¿A sus familiares? Y lo que pasa es que una de las claves de la cuestión es que el Estado, y esto Ujú, puede tener sintonía directa con muchísimos países de la región, el Estado mantiene un cono de silencio impenetrable, ujú, es imposible acceder a esta información. Están ocultando algo, por lo tanto, no muestran a la opinión pública esto. ujú, Este sector de la izquierda, que se cansó de pedirle a los Estados Unidos, al Vaticano, a las Fuerzas Armadas Argentinas que abran sus archivos, no quiere abrir los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos ujú. para mostrarnos en la carpetita de Clara Rossi por qué razón es considerada víctima de la represión ilegal del Estado Claro. cuando formaba parte, como decíamos, de una banda terrorista en un gobierno constitucional y mata a un policía. Ujú, ujú. Una Entonces, locura la realmente. falta de información es clave en este proceso. O sea que tranquilamente, a ver,
uno puede hacer una especulación de que se está pagando y el dinero no lo está cobrando ni la Cualquier familia. cosa, Lo puede estar cobrando cualquier cosa, el político que ordena el Parque de la Memoria, por ejemplo. absolutamente. Qué locura, Mirá, realmente eso no Pablo, sabía. mirá, se han pagado hasta ahora por las dos leyes reparatorias más importantes, se han pagado 3.500 millones de dólares Ujú, sin control. Por ujú, eso yo tomo 10 ejemplos para mostrar la barbaridad de esto. ujú. Sigamos y vamos a Sí. ver ejemplos peores. O sea, para los peruanos que nos están escuchando, es como si el gobierno le pida perdón a los de Sendero Luminoso por lo que, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y le Claro, rinda homenaje. Y le qué rinda locura homenaje realmente. públicamente. Claro, Sí, sí. impresionante. Lo tenemos a Hugo Terizot. Hugo Terizot también era un combatiente de la misma organización que Clara Rossi. Y Hugo Terizot participa, vamos a la placa siguiente, de un hecho que conmocionó a la Argentina en el año 1975, que es que, ustedes imagínense, la ciudad de Córdoba, un día hábil, a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, un ataque simultáneo en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en un día hábil, a tres dependencias de la policía. Uno no va a atacar una dependencia de la policía con un par de amigos borrachos, va con personas armadas, muchas, en mucha cantidad, dispuestas a todo. Muy bien, ese ataque, que fue un ataque relámpago a tres dependencias de la policía en la provincia de Córdoba, dejó el saldo de 5 policías muertos y un guerrillero muerto, porque los terroristas escaparon rápidamente después de haber logrado asesinar a esos 5 policías. Entonces pasamos a la placa, eso daban cuenta los diarios de la época en la tapa mostraban eso. Claro, Ahí están los cuerpos de algunos de los policías asesinados en las recobas de la ciudad de Córdoba, del centro de la ciudad de Córdoba. El terrorista que resultó muerto era nuestro amigo Hugo Terizot. El Estado pagó por liquidación número tanto, ese es el número de liquidación del Ministerio de Economía, en marzo de 2004, gobierno kirchnerista, la suma actualizada por inflación de 44 millones de pesos. También es homenajeado en el Parque de la Memoria del señor Rodríguez Larreta, en donde dice, recordamos, que murió peleando por ideales de justicia y equidad. Ahí está la placa de Terizot Hugo. El Estado no pagó ninguna indemnización por la muerte de ninguno de los policías asesinados. En 2015, Hugo Terizot ya no figura más como víctima de la represión ilegal. O sea, se produce ese atentado tremendo en un gobierno constitucional, agosto de 1975. Pasados los años, es incorporado a los registros oficiales como víctima de la represión ilegal del Estado, ¿sí? Y en el año 2015 es eliminado de esos registros previo a haberle pagado a alguien ujú, una indemnización multimillonaria. Este es el modus operandi mediante el cual se falsean historias y nos están diciendo que ese hombre es víctima de la represión ilegal del Estado. claro. ¿Sí? O sea, y este hombre Muy bien. murió en este enfrentamiento cuando atacan la dependencia policial. Sí. Vamos a ver si en la placa siguiente nos queda más claro todavía. Estos, Pablo, vamos a hacer un pequeño alto de las historias que veníamos contando y vamos a hablar de qué son los informes oficiales de víctimas de la represión ilegal del Estado. Es el Estado argentino que desde el año 1983, con su territorialidad, continuidad histórica, recursos, capacidad de comunicación, etcétera, se dedicó, y además por una demanda social, se dedicó a concentrar las denuncias de víctimas de la represión ilegal del Estado. En Ujú, primer lugar, para receptar denuncias por desaparición de personas, que fue el origen de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se inicia en el año 1983 y que a fines del 84, ahí vemos la foto, esa es la foto, en donde Ernesto Sábato le entrega un trabajo, que es el informe CONADEP, se lo conoce, o Nunca Más, le entrega al presidente Alfonsín. Entonces, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas trabajó durante un año para elaborar un informe que es
el primero de estos informes oficiales, que como van a ver después son tres. Esa es una hoja del informe CONADEP de 1984. Que el listado total, hay un anexo que tiene un listado de personas desaparecidas, son 8.961 personas. O sea, en el 84 el Estado recepta casi 9.000 denuncias por desaparición de personas. Cabe decir que nunca se interrumpió hasta el día de hoy la posibilidad de denunciar desaparición de personas. No es que se dijo en ese momento, listo, el que no denunció hasta ahora no puede denunciar. Es hasta el día de hoy, marzo de 2023, que aquel que quiera acercarse a cualquier dependencia oficial para denunciar en aquellos años la desaparición de una persona puede hacerlo y va a ser registrado. El segundo de los informes es que en el año 2006 el gobierno de Néstor Kirchner, ahí está, el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a la opinión pública y dice, ¿recuerdan aquel informe de 1984? Ujú. Bueno, hemos revisado, corregido, ampliado y modificado el informe del 84. Y acá le presentamos el nuevo informe de víctimas de la represión ilegal del Estado. Ese es el informe de la Secretaría de Derechos Humanos del año 2006, de Néstor Kirchner. Que fíjense la particularidad, acá lo que hacen es sumar a los muertos como víctimas de la represión ilegal del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre desaparecidos y muertos? El desaparecido no apareció el cadáver, el muerto sí apareció el cadáver. En ambos casos son responsabilidad del Estado, pero los desaparecidos bajan del informe del año 1984, o sea, 23 años después, bajan a 7.089. Ujú. O sea, hay menos desaparecidos en el informe del año 2006 que en el de la CONADEP del año ¿Qué 1984. sería este? A ver, acá dice 8.961 y bajamos a 7.089. Esperá, volví al anterior. Ahí, déjalo ahí. Sí, Ahí dice, desaparecidos 7.089, pero como se le suman los muertos, que son 1.270 y tanto, la cantidad total de víctimas del Estado, según el gobierno de Néstor Kirchner, son 8.368. Son menos que el año 1984 y mucho menos que los declamados 30.000. claro. ¿Ok? Esto es importante porque vamos a hacer referencia a los números. Sigamos con la placa siguiente, en donde vamos a presentar que es el tercer informe. Hay un tercer informe, o sea, hay tres informes, todos elaborados, el primero por la CONADEP, pero los otros dos por la Secretaría de Derechos Humanos. Este tercero se llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, hecho por el gobierno de Cristina Kirchner en el año 2015. Y acá, curiosamente, los desaparecidos vuelven a bajar a Ujú. 7.018 y los muertos aumentan a 1.600 y algo. Entonces, la totalidad de las víctimas de la represión ilegal del Estado, según el gobierno de Cristina Kirchner, son 8.631. Pablo, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? O sea, el kirchnerismo dice que todos estos son víctimas de la represión ilegal del Estado, ¿entre qué año y qué año? Uno tiende a pensar que están hablando del proceso militar. Claro. No, están hablando de 16 años, desde el año 1967 hasta el año 1983. O sea que están incluyendo los 4 años, los 3 años y medio de gobierno peronista, que va desde el 73 con Cámpora hasta el 76 con Isabel Martínez de Perón. O sea que en ese periodo de 16 años las víctimas del Estado no llegan a 9.000, son 8.600. Si uno la divide por cantidad de años, están alrededor de las 600 víctimas por año. Toda víctima es una desgracia, pero cuando estamos hablando de un conflicto interno armado, estamos hablando, en este caso de la Argentina, de un conflicto de baja intensidad, no como otros conflictos que vivieron en otros países del mundo, mucho más grave que el nuestro. Creo que Perú tranquilamente tiene mucho más muertos en la violencia política de Sendero Luminoso que los que tenemos acá. Porque las víctimas de la guerrilla
las víctimas de la guerrilla, son entre 1.000 y 1.200 víctimas. Ujú. Con lo cual estamos hablando de que en la totalidad de todos esos años de violencia política, los muertos en la Argentina son 10.000. Toda muerte es una desgracia, pero agradecidos a Dios porque nos mandó un conflicto de baja intensidad que no se soluciona y pasan los años y seguimos dando vuelta alrededor de este conflicto, cuando todos sabemos que sociedades que han vivido conflictos mucho más severos que el nuestro, muchísimo más severos, más si lo contamos desde el punto de vista de la cantidad de víctimas, han sabido superarlos con dirigencias sabias y prudentes que han sabido sacarlos de la trampa del odio y del dolor. Y acá no. Acá lo que se ha hecho es tergiversar la historia, manipular la justicia, etcétera, etcétera, para ejercer una política de revancha. Sigamos, por favor, con las placas. El Parque de la Memoria, que es un lugar de homenaje, también enlista 8.857 personas. Fíjense que no llegan a 9.000 siempre, en todos los informes, tanto la CONADEP del 84, el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, el informe del RUC de 2015 y el Parque de la Memoria, todos están alrededor de las 9.000 víctimas en ese periodo de 16 años. Sigamos, por favor. Las leyes reparatorias. En el año 1990, desde el 1990, la política, el país estaba gobernado por Carlos Menem, peronista, quiso encontrar una solución. Después podemos juzgar si estaba bien buscada o no la solución, pero tomaron una serie de medidas para encontrar la forma de superar los años 70. Entonces, produjeron los indultos, tanto a los jefes militares como a los jefes guerrilleros, eh, hicieron firmar a los jefes montoneros un acta que tuvo mucha difusión pública, que es un acta que se llama por la pacificación y la reconciliación nacional, en el año 89, en donde los jefes montoneros dicen, la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos, bla, bla. Tercero, la pacificación nacional es un requisito indispensable para curar las heridas, etcétera, etcétera. O sea, los jefes montoneros decían, hubo una guerra, todos hicimos macana, caminemos hacia la pacificación. Ujú. Hoy todo eso está olvidado. Y otra de las medidas de Menem fue las leyes reparatorias, que ordenaban pagar una indemnización a... Hay dos grandes leyes reparatorias. Una es, vamos a la placa siguiente, una es la ley 24043 que ordena pagar una indemnización a aquellos que hubieran estado detenidos. Aquellos que hubieran estado detenidos después, años más tarde, se asimila a los exiliados. Se pagaron hasta ahora 14.400 indemnizaciones por un total actualizado a febrero de este año de 231.000 millones de pesos. Y hay en trámite unas 4.600 más. Retengamos los números porque son importantes para el tema de 30.000, para el asunto de los 30.000. La otra ley importante es la ley 24411 que ordena pagar una indemnización a los familiares o causavientes de aquellas personas que hubieran resultado muertas o desaparecidas por la represión ilegal del Estado. Y hasta el momento se han pagado casi 8.000 indemnizaciones y que hacen un total de 323.662 millones de pesos pagados en indemnizaciones. La placa siguiente. Acabo de hacer el cálculo con la calculadora aquí. Estamos hablando de $1.000 millones. Claro, Esta lo que última. pasa es que depende qué dólar tomás. Lo estoy tomando en el El blue dólar, para ser el dólar, generoso. el dólar Qatar, el dólar... No, es que tenés que tomar el dólar oficial. Bueno, si estamos hablando de dólar oficial, estamos hablando de casi $2.000 millones entonces. En este Claro, ejemplo. por Es una supuesto. locura. Y sigue la locura. La ley reparatoria, ahí vemos esa. Ujú. En total se pagaron 531.509 millones de pesos sin control. Yo insisto con esto de sin control.
O sea, esto es un agujero negro de la Administración Pública Nacional. Acá no hay ninguna intervención de ningún juzgado. Esto es un trámite administrativo en el mostrador de la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a ver en los ejemplos cómo abusaron de eso, de la falta de transparencia. Ahí estamos hablando, José, acabo de hacer la cuenta, al dólar oficial, 2.657 millones de dólares. Perdón, esto es Sí. solo un aspecto. Vos ten en cuenta esto, Pablo. La Secretaría de Derechos Humanos en la Argentina es creada cuando se disuelve la CONADEP. Antes, argentinos y amigos latinoamericanos, en nuestro país no había Secretaría de Derechos Humanos y vivíamos contentos y felices. O sea que había vida antes de la Secretaría de Derechos Humanos. Pues yo me pregunto, todos los derechos son humanos. Todas las dependencias del Estado deben ocuparse de los derechos humanos, porque hay una dependencia específica de este tema, que durante 30 años se ocupó exclusivamente de la apología del delito terrorista y de perseguir a militares, y recién cuando descubrió la Agenda Global 2030 Ujú. empezó a ocuparse de los migrantes, de los pueblos originarios, de todas las cosas de las minorías, de las ultraminorías, de las Claro. que se ocupa la izquierda revolucionaria. ¿Sí? Entonces, yo te estaba diciendo que esa plata de la que vos haces mención es solamente el tema de indemnizaciones, Ujú. porque a partir de la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, se crearon en cada espacio nacional, provincial y municipal en todo el país, secretaría, subsecretaría de Derechos Humanos, de esto, del otro. Son miles y miles de funcionarios y plata gastada en estos 7.000, 8.000 o 9.000 personas que en los 70 querían llevarnos a patadas en el traste a su paraíso socialista. Ujú. Sigamos, por favor. Ahí está. Bueno, esta batalla se da en los medios de comunicación. Entonces ahí tenés distintos medios, tenés Infobae, Clarín, Perfil, en donde se refleja estas denuncias que hice yo respecto de los pagos irregulares, Esta de los uruguayos que está en el medio, los Ujú. tres Plan Cóndor denuncian que la justicia, que 20 uruguayos cobraron indemnizaciones por la dictadura en Uruguay y también en Argentina. Y el otro que dice, denuncian que Argentina indemnizó con hasta 25 millones a uruguayos detenidos por la dictadura. Es un escándalo tremendo que si tenemos tiempito lo tocamos. Vamos a la otra placa. Y ahí hablas de una persona que ni siquiera fue detenido ni nada y cobró 3 veces la indemnización, el de la izquierda. Es un robo. Sí, sí, hay casos que son escandalosos. Lo Sí. cual vuelvo a decir, Pablo, vuelvo a decir, yo no hablo de la estafa de los desaparecidos, yo hablo de Ujú. la estafa con los desaparecidos, con los Ujú. detenidos y con los muertos. Ujú. Algunos con los muertos, algunos vivos, se han hecho los vivos con los muertos. Claro. ¿Sí? La placa siguiente, la causa judicial. Bueno, yo la verdad que estaba harto de hacer cosas testimoniales y de dar charlas y escribir artículos sobre lo que pasaba con la transparencia y me decidí a presentar una denuncia penal para que los funcionarios responsables sepan que no es gratis robarle la plata del pueblo argentino y dejarlo sin escuela, sin seguridad, sin defensa para enriquecerse ellos. Entonces presenté una causa penal que he ido ampliando, he ido haciendo ampliaciones de la denuncia. La placa siguiente. Y el juez, le tocó el juez federal número 4, el juez Lijo, y el fiscal Federico Delgado, los dos se han comportado, según mi mirada, muy bien con la denuncia, está Ujú. en trámite la denuncia, la caratularon como NN estafa. La siguiente, ahí estoy entrevistado por Eduardo Feynman, siguiente por favor, artículos en La Nación, etcétera. La siguiente por favor. Bueno, vamos a analizar algunos casos más de los que vimos, además de Clara Rossi y de Hugo Terizot.
vamos a ver el caso de Nora Marquardt. Nora Marquardt es esa joven que ven allí, una joven marplatense, que cuando tenía 27 años ya tenía 3 hijas de 3 padres diferentes y era una militante del ERP que, como estaba juntada con un combatiente del ERP que estaba en la selva tucumana intentando lograr una zona liberada en Tucumán, así al modo del Che Guevara y de Fidel Castro en la Sierra Maestra, en Cuba. Así querían hacer los herpianos en la provincia de Tucumán, en el norte argentino. Nora Marquardt formaba parte de esa organización, pero su pareja estaba en Tucumán y ella estaba en Córdoba. Y tenía 3 hijas menores de edad, muy menores. La siguiente. Los medios de comunicación dicen murió una extremista al ser frustrado un atraco y cuentan que era una empresa de colectivos a donde habían ido un camión blindado a juntar la recaudación del día y resulta que paran 2 vehículos, se bajan gente con arma, empieza el tiroteo porque querían asaltar el camión y queda muerta una mujer. Y le dicen, ahí dice, sin decir el nombre, dice, murió una extremista al ser frustrado un atraco. La siguiente, por favor. Y la revista Estrella Roja, como decíamos recién, mostraba los hechos de violencia. Quería mostrar la capacidad operativa que tenían. Entonces publica en esa sección que llamaban Crónica de la Guerra Revolucionaria, en donde día a día describían todos los hechos de violencia que llevaban adelante en la Argentina, dice Córdoba, el Comando Héroe de San Martín del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt, alias Sargento Clara. Tiene un montón de miga esta cita, porque dice, querían expropiar un camión de caudales. La izquierda tiene un manejo del lenguaje que es asombroso. Inventan palabras y eso no tienen vergüenza. Querían expropiar. Nosotros le decimos chorear o Claro, robar. como si Se fuera querían de ellos chorear, el caudal. claro. Eso por un lado. Después, muere combatiendo heroicamente. O sea, muere enfrentándose a los tiros a la custodia del camión y a la custodia y a la policía. Y tenía grado militar, era la sargento Clara Nora Lía Ujú. Marquardt. Esta es la historia, lo que cuentan los medios y lo que dice la revista Estrella Roja. Vamos a ver cómo se construye el relato. Ahora, La placa siguiente. una pregunta, José. Sí. De memoria, ¿tienes más o menos el número de cuántos atentados y hechos como este se dieron en la Argentina durante todo ese lapso de tiempo? Bueno, los argentinos tuvimos la película Argentina 1985, que Ujú, es el juicio a las juntas. En el juicio a las juntas, los que juzgan a las juntas es la Cámara Federal Penal, etcétera, correccional de la capital federal. Esa Cámara produce lo que se llama el fallo de la causa 13. Se la llama causa 13, la causa donde se juzgó a los comandantes. En el fallo de la causa 13, la Cámara dice que se reconocen 21.000 atentados terroristas y dice que la mayor cantidad de atentados terroristas se produjeron durante gobiernos constitucionales. ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, Impresionante realmente. no, este es uno de los atentados terroristas durante un gobierno constitucional. Claro. La placa siguiente nos va a permitir ver cómo se monta el relato. El relato se monta colocándola a Nora Marquardt en esa mancha anaranjada que está ahí, como asesinada. Lo mismo que Clara Rossi, no dice murió asaltando un camión de caudal y formando parte de una banda terrorista. Dice murió asesinada por la represión ilegal del Estado. Esto es Ujú. lo que nos está diciendo. Esta es la construcción del relato. La placa siguiente nos va a permitir ver que Ahí está. está homenajeada en el Parque de la Memoria, la clase dirigente política nuestra la homenajea,
O sea, Es la derecha boba, claro. que Una cumple lo mujer, que decía Lenin. claro. Lenin, el pensador y líder marxista de la Revolución Rusa, decía, los capitalistas nos van a vender la soga con la que lo vamos a ahorcar. Mm, Acá la clase dirigente argentina no solo les da la soga, sino que además se la regala y se la financia, le da plata encima. ujú, ujú. O sea, que una Sigamos, mujer que por favor. murió, perdón, una mujer que murió en un atentado, esto vale la pena repetirlo, me parece, para que la gente entienda por qué esto es una estafa con los desaparecidos. O sea, una mujer que murió en un enfrentamiento tratando de robar un camión de caudales y es glorificada por el gobierno argentino, como nos muestran en esta placa, como una héroe de 27 años que muere por las fuerzas Sí, sí. represivas del Estado. Por ideales, Increíble, por ideales de justicia y equidad. Muere claro, combatiendo por ideales de justicia y equidad. La placa increíble. siguiente, Pablo nos va a decir que por la Sargento Clara, el Estado argentino pagó, como si hubiera sido víctima de la represión ilegal del Estado, una indemnización de 36 millones de pesos. ¿Sí? La placa siguiente, Y nuevamente no sabemos quién recolectó el dinero. no porque Claro, no brindan información. El Estado no brinda información. No sabemos quién cobra. claro. $180.000 para los extranjeros que pregunten cuánto es esa cifra. Pedro Sabao. Vamos a contar la historia de los Sabao. Carlos y Pedro Sabao, la placa siguiente nos va a mostrar, Carlos y Pedro Sabao tenían un kiosco de bebidas muy humilde a orillas del río Paraná en la ciudad de Rosario, en la zona de Balneario. Ujú, También gobierno constitucional de Isabel Perón. Y estaban una mañana de noviembre del 75 abriendo el kiosco y de repente paran dos vehículos, se bajan gente con armas largas y sin mediar palabra le abren el fuego a los dos hermanos. Carlos cae herido gravemente al piso, Pedro corre hasta el río, intenta escapar nadando, lo persiguen, lo balean y el Paraná se traga el cuerpo de Pedro Sabao. Al día siguiente, en el recuadrito que está ahí a la derecha, los diarios dicen, fue rescatado de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Sabao, su hermano Carlos se repone de las graves heridas. La placa siguiente, vamos a ver hechos históricos. Esto es historia. La ujú, revista Evita Montonera también tenía, como la revista Estrella Roja, una sección en donde día a día nos describían todas las acciones violentas que llevaban adelante. Esto me van a entender los argentinos. Hace poco tiempo en Rosario vimos a un narcotraficante decir a una cámara, balita, balita, balita para todos, como una amenaza ujú, después del episodio de balear el supermercado de la familia de la mujer de Messi, ujú. etcétera, etcétera, salió este narcotraficante en un videíto casero que se difundió en donde decía balita, balita, balita para todos. Bueno, la revista Evita Montonera hacía eso. Anunciaba balita, balita, balita para todos porque dice, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Nos dicen, lo matamos nosotros. Claro. Estos son los hechos históricos. ¿Cómo se construye el relato en la Argentina? Sigamos a la placa siguiente. Claro, o sea que el que presentan como atacado por policía resulta que lo habían matado los mismos terroristas. Exactamente. Lo presenta como víctima de la represión ilegal del Estado, de agentes estatales, no Ujú, señala por quién. ujú, Acá lo vemos, porque ese es el informe del año 2006. El segundo, ¿se acuerdan que había uno del 84, otro de 2006 y otro de 2015? Bueno, este es el informe del 2006, en donde el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, incorpora a Pedro Sabao como una víctima de ejecución sumaria, Río Paraná, Recreo Público, etc. Lo presenta como una víctima de la represión ilegal del Estado. Sigamos. Está homenajeado en el Parque de la Memoria. Sigamos, por favor. Y el Estado Nacional, como no podía ser de otra manera, pagó por la muerte de Sabao
casi 36 millones de pesos, pero en el renglón de abajo dice en el año 2015 fue retirado de los registros oficiales. ¿Qué significa esto, Pablo? Significa que la verdad histórica dice que lo mataron los montoneros por traidor. ¿Qué dice el relato? Que fue víctima del terrorismo. Lo registran en los informes oficiales. Pagan la indemnización y después lo quitan de los registros oficiales. Que una vez que cobraron, ya el muerto no les sirve más. Exactamente. Ya hicieron Ahora la estafa. volví para atrás porque me pareció ver una cosa rara ahí en una placa. Ahí, quédate ahí. Sí. Pero ahí dice Sabao Pedro y arriba que dice, Sabao Carlos Reinaldo, que sobrevivió. claro, cuando yo vi esas placas, volví a mi casa, los Claro, invito a hacerlo a los que están escuchando, volví a mi casa, no lo hagan porque tendrían que llamar. Volví a mi casa, puse en Google Guía Telefónica de Rosario, Carlos Sabao. No, claro. andate para adelante. No, pero quería Andate ver para. esto porque acá es cuando dice que sobrevive. Sí, claro, sí. Entonces Su por eso hermano quería, Carlos se que, repone de las graves heridas. claro, por eso lo quería ver porque después vemos que aparece aquí, en el Claro, Parque de la Memoria. pero te doy un dato mejor todavía. Cuando vi Sí. esta placa, yo la foto la saqué yo. Cuando vi esta placa, volví a mi casa, puse en Ujú, Google Guía Telefónica de Rosario, Carlos Sabao, me atiende una mujer, digo, quiero hablar con Carlos Sabao. ¿Quién ujú. habla con tu papá? Me pasa con un hombre y el hombre me dice, yo soy Nahuel Sabao. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Oh, ¿Se entiende? Es tal el desmadre, es tal la impunidad que en el parque, en la Secretaría de Derechos Humanos pagó una indemnización por Pedro Sabao, que fue víctima de los montoneros y no del ujú, Estado, pero en el Parque de la Memoria se homenajea como un desaparecido por el Estado, no solamente a Pedro, que fue muerto por los montoneros, sino también a Carlos, que claro, murió de muerte natural, y murió de muerte natural. claro. Que creo que ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si uno se mete en el sitio de internet, en el sitio del Parque de la Memoria, y pone base de datos, monumento, base de Ujú, datos, le va a aparecer una ventanita donde puede colocar Sabao y le van a aparecer los dos hoy, ¿eh? Hoy ujú, siguen homenajeados por el señor Larreta. No les interesa la verdad claro. José, y cuando hablaste y con el con la familiar, mentira. sí, perdón, ¿Cómo? cuando hablaste con el familiar, con Nahuel, ¿ellos estaban enterados de que se estaba usando el nombre del papá que había muerto en un geriátrico dentro del Yo no parque? le dije nada. Ujú, Yo no le dije nada. No le dije nada. Yo le dije, bueno, sí. No, porque acá está homenajeado en un lugar, pero no importa. Bueno, yo soy periodista. No le dije nada. ujú, No le dije nada para que no pasaran cosas que no era bueno que pasaran. O sea, que interrumpieran el delito que se estaba cometiendo, claro. que es presentar como una víctima del Estado a alguien que fue víctima de los montoneros y Ujú, que además murió de muerte natural. Es una vergüenza. Estos son ejemplos, botones de muestra de la impunidad y la falta de transparencia con que todos estos temas se manejan. Mi reclamo es, abran los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos, saquémosle a la izquierda terrorista el manejo de los derechos humanos, basta, está vencido ese contrato, lo han convertido en un negocio. ujú, ujú, Esta es la realidad. Entonces, el caso de Atilio Santillán. Atilio Santillán era un dirigente sindical de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. Yo me acordaba de Santillán, pero me acordaba de la muerte de Santillán. Me acordaba de la muerte. Vamos a la placa siguiente y vamos a ver qué decían los diarios. Esto es 2 días antes del golpe. Fíjense cómo titula este diario. Terrorismo, se acentuó la escalada asesina. Ah, amigazo. Es un título catástrofe, de verdad. ¿Quién ujú, es el director de este diario? Si ustedes pudieran hacer zoom, verían que sobre la derecha, además del logo, del ISO logo de La Tarde de Buenos Aires, que era lógicamente un vespertino, figura el director, que es Héctor Timerman.
Lo vamos a poner más Héctor grande, a ver. Timerman, Ahí, Héctor ahí aparece. Timerman, ahí dice, Ujú. director de Héctor Timerman, esto es en el año 76, 2 días antes del golpe militar, del 24 de marzo. Héctor Timerman fue, años después, el último canciller NAC and POP de Cristina Fernández de Kirchner. Mm, Dirigía un diario que decía terrorismo, se acentuó la escalada asesina. Y agrandarlo por favor a la página del diario, volver a su tamaño normal, porque arriba de todo dice matan a Santillán, líder ujú, de FOTIA, Federación Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. Esto pasa el 22 de marzo. La placa siguiente nos va a mostrar que la revista Estrella Roja, como hacía siempre, en su contratapa dice parte de guerra, y ahí dice matamos al traidor de Atilio Santillán, por buchón del ejército, o sea, por soplón del ejército argentino. Eso ujú, dice la revista. O sea, claramente el ERP mata a Atilio Santillán. La placa siguiente nos va a mostrar que muchos años después, mi trabajo consiste en leer fuentes de izquierda. ujú, Todas mis fuentes son fuentes de izquierda. Todas mis fuentes son insospechadas de parcialidad. Y esto es un pequeño segmento de un reportaje que un periodista, Pablo Ansaldi, un politólogo, le hace a Arnold Kremer. ¿Quién era Arnold Kremer? O Luis Matini, que era su nombre de guerra. Arnold Kremer era el que reemplazó a Mario Santucho cuando él, que era el jefe del ERP, cuando el ejército lo abatió en julio de 1976. O sea, Arnold Kremer es una persona importante. ¿Y qué dice en ese reportaje? Hablan respecto de Santillán. Y lo que dice Kremer, dice, sí, yo creo que lo de Santillán fue un error también. Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden. Y dice que fue un comando del ERP el que fue a la sede de la FOTIA y lo bajó. ¿Sí? claro. O sea que Arnold Kremer dice, sí, sí, fue leer, ninguna duda. Muy bien, esto es la historia. Cuando yo veo esto, ¿qué te pensás que hago? ¿Cómo es qué hago yo en mi trabajo cotidiano? Me voy a fijar si fue puesto como una víctima del Estado. Ujú, Entonces me voy al listado de 1984, al primero, no lo encuentro. Me voy al listado de Néstor Kirchner del año 2006, a ver si lo pusieron como víctima del Estado, y no está. Digo, Cristina no me puede fallar, me voy al listado de 2015 de Cristina Kirchner y Santillán tampoco está. ujú, Entonces digo, se me acabó el caso, pero no. Me voy a fijar a la lista de indemnizaciones, al listado de indemnizaciones, y por Santillán el Estado argentino pagó 40 millones de pesos. Pone la placa, por favor. Por la muerte de Atilio Santillán, el Estado argentino pagó esa cifra, actualizado a febrero de 2023, según el expediente número tanto del año 96 del Ministerio de Economía. ¿Qué significa esto, Pablo? Significa que ni se gastaron en colocarlo como víctima del Estado en los registros oficiales. O sea, le pagaron, pese a que es una víctima del ERP, le pagaron y no lo pusieron en los registros oficiales. Entonces lo que yo le pregunto al juez Lijo en la denuncia es si se atrevieron a colocar a Santillán y a pagarle, que fue un caso conocido que salió en la tapa de los diarios, a cuánto Juan Pérez, que no conocemos ni conoceremos, el Estado argentino le pagó multimillonarias indemnizaciones. Por eso yo coloco solamente 10 ejemplos que sirven para mostrar la impunidad y la falta de transparencia con la que se manejan estos temas. Ahí la revista Estrella Roja saca un panegírico días después de la muerte de Terizot, en donde dice, su compromiso con la revolución socialista, su odio a la policía y demás fuerzas represivas asesinas de nuestro pueblo, lo llevan a cumplir con iniciativa y enorme alegría su tarea,
el ataque a la Guardia de Infantería. Murió valientemente cuando, desprendido del resto de sus compañeros, debió enfrentar solo con una pistola a un conjunto de policías fuertemente armados, dando un alto ejemplo de moral revolucionaria. Y ahí está colocado Terizot como víctima de ejecución sumaria en el año 2006. Pero en la placa siguiente nos vamos a enterar que, además de pagarle la indemnización y homenajearlo en el Parque de la Memoria, en 2015 Hugo Terizot ya no figura más en los registros oficiales. Claro, Este es el modus operandi. Ese que va a aparecer ahora es el teniente coronel Jorge Ibarzábal en la tapa de la revista Estrella Roja, que fue secuestrado por el ERP en el año 1974, en enero. Fue secuestrado en un asalto que hicieron a los cuarteles de Azul. Ese hombre que fue secuestrado por el ERP, después fue mantenido cautiverio, en la foto que sigue, en lo que ellos llamaban cárcel del pueblo. Ahí están, esos jaulones, ustedes imagínenselo pegados contra la pared y abulonados a la pared, o sea que esa jaulita en donde a lo mejor un perro podría estar incómodo. Ahí claro. tuvieron durante un año al teniente coronel Jorge Ibarzábal, para después, en un traslado que hacían arriba de una camioneta, adentro de un armario, lo llevaban vendado y atado a Ibarzábal, lo estaban trasladando. Cuando vieron un control policial en la ruta, un terrorista se subió a la caja de la camioneta, estacionaron en un costado, y la foto siguiente nos lo muestra, cómo se encontró al teniente coronel Ibarzábal, Ujú. asesinado adentro de un armario metálico. Y estos señores que durante un gobierno constitucional secuestraban a una persona, la mantenían en cautiverio donde mostramos y la asesinaban inerme de esta manera, son los que hoy nos dicen qué son los derechos humanos en la Argentina, y eso debe terminar en absoluto, debe terminar. Hay que sacarles a estos mesiánicos terroristas el manejo de los derechos humanos en la Argentina. Nos va a mostrar la revista Evita Montonera de abril del 75, y en la contratapa cómo vivíamos los argentinos durante el gobierno constitucional. Campaña militar de montoneros. Esto es balita, balita, balita para todos. Ejecuciones 17, ametrallamiento, bla, 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 y abajo dice bajas del enemigo, 31 muertos. Quienes se vanagloriaban de llevar adelante una campaña militar contra el gobierno constitucional y se jactaban de las muertes que producían, esos nos dicen hoy qué son los derechos humanos en la Argentina, y eso tiene que terminar necesariamente. La Ahí, placa siguiente. perdón, cuando dice Sí, perdón. 31 muertos, 5 detenciones, 6 heridos, las detenciones hace referencia a gente que raptaban. Claro, a Ujú. secuestrados, sí, sí, a Y los secuestrados. muertos, ¿quiénes eran? Generalmente gente del ejército o de la policía. No siempre, Ujú, o sea, cuando un terrorista mata a alguien de una fuerza de seguridad o armada, no lo está matando por él en sí mismo, lo está matando porque ese agente del orden es el obstáculo que la sociedad coloca para que los terroristas no alcancen el poder. ujú, O sea, ujú, cuando lo matan al cabo Pirulo, están matando al cabo que puso mi padre, mi madre, mis hermanos, al suboficial de la policía que pusimos como obstáculo para que los ujú. terroristas no alcancen el poder. No lo matan al cabo porque le debía plata o Claro. porque había sido infiel con la mujer. Lo matan porque ellos son el obstáculo que la sociedad argentina, o sea, esos son nuestro policía, nuestra Fuerza Armada. Entonces no es un problema de aparato armado, es un problema de una agresión contra la sociedad argentina. La sociedad argentina se defiende colocando a sus Fuerzas Armadas de seguridad y policiales. Acá vamos a ver dos definiciones, ya vamos terminando, dos definiciones magníficas para mí respecto de las guerrillas. Estas definiciones habría que tallarlas en mármol y colocárselas como lápida política
a los apologistas del terrorismo de los 70, porque son pronunciadas por alguien que uno puede tener una opinión favorable, menos favorable, más favorable respecto de esta persona, que fue la única persona que fue elegido 3 veces por el voto de los argentinos, y la última de ellas con el 62% de los votos, que se trata del general Juan Domingo Perón. Entonces, Perón, cuando expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo, en mayo del 74, en el Día del Trabajo, todos se acuerdan que les dijo estúpidos e imberbes. Y eso es lo de menos. Lo que les dice ahí, colocame la placa si sos tan amable, lo que les dice es, lo resumo yo, vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación, no solamente del colonialismo que viene azotando a la República hace tantos años, sino también de estos infiltrados que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Esto significa, Pablo, que le está diciendo infiltrados en el movimiento Ujú. peronista, traidores al movimiento peronista, mercenarios al servicio del dinero extranjero, le dicen al pueblo argentino que tiene que liberarse de ellos porque le hacen más daño que lo que le hace el colonialismo. Es una definición impecable. Un mes y medio después se murió y Ujú. nunca se retractó de esa definición. Ujú. Esa es una frase que hay que grabar en mármol y colocársela encima de estos farsantes que se dicen herederos de Perón y de los Montoneros y de la Marencoche. La placa siguiente nos permite encontrar otra frase, pero acá habla de leer Perón. Y esta frase es la segunda hoja de una carta que le mandó a los soldados, suboficiales y oficiales de la guarnición militar azul, que en enero del 74, como vimos con el teniente coronel Jorge Ibarzábal, fue atacada por el ERP para robar armamento para combatir al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Repito, Pablo, no gobernaba Jorge Rafael Videla, Claro, gobernaba Juan Domingo Perón. ¿Sí? Y los terroristas asaltaron una unidad militar para robar armamento, para combatir el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Entonces, claro. que no cambien la historia. Entonces, Perón le mandó una carta que dice, te la refraseo, ¿no? Le dice a los del ERP, le dice, reducido número de psicópatas a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República, porque se oponen a las grandes mayorías nacionales que quieren una revolución en paz y ya cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía. Entonces, Ujú. Pablo, al reducido número de psicópatas y a los infiltrados traidores y mercenarios, estas palabras los sacan de la historia. Los sacan de la historia y ahí hay que volverlos afuera de la historia. Afuera de la historia porque han mentido de tal manera que nos quieren hacer creer ahora que ellos eran los luchadores por la democracia y los derechos humanos. Y esto es una mentira absoluta. Y un dato me parece importantísimo que nos comentabas era de que la mayoría de estos atentados ocurrieron, de hecho, en el periodo de la democracia, ¿cierto? Exactamente. Vos sabés que yo estoy por filmar un documental, que estoy trabajando sobre un Ujú. documental. ¿Sabías? No, no sabía. Bueno, el documental se llama Argentina 1975. Argentina 1975 es un documental sobre el que estoy trabajando. Ujú. Su subtítulo es Todo lo que nunca te contaron, porque 1975 es el año donde estadísticamente se cometieron la mayor cantidad de atentados terroristas en la historia argentina. Pero contado por quién? ¿Por José D'Angelo? No, contado por la revista Estrella Roja y Evita Montonera. O Claro, sea, por lo ellos que yo he mismos. hecho es, ellos mismos, lo que he hecho es extraer toda la información de todos los años en donde se publicaban esas revistas, y el año 75 es el año de la mayor cantidad de atentados terroristas. Ujú. Ellos es mentira que luchaban por la democracia, es mentira que luchaban por el regreso del peronismo,
es mentira que tenían en cuenta los derechos humanos. Y entonces eh, yo me dije, los argentinos estamos cansados de que nos hablen del lobo. Vamos a hablar de Caperucita Roja. ¿Qué llevaba en la canastita Caperucita Roja? Estamos hartos que nos digan que el lobo era muy malo. Bueno, vamos a hablar de Caperucita Roja. Este es el objetivo del documental, es mostrar cómo vivíamos los argentinos en aquellos años. Ujú, ujú. Impresionante realmente el trabajo y la investigación, especialmente para desmentir una gran mentira con la cual buscan controlarlos, porque eso es más que obvio, ¿no? Quien controla el pasado controla el presente y Más. quien controla el presente controla el futuro, decía Orwell en 1984. Y obviamente que hoy hay muchas generaciones de jóvenes que han sido adoctrinados con esta gran mentira, no han tenido ni siquiera una oportunidad de escuchar el otro lado de la realidad, es decir, escuchar la verdad de todas estas cosas. Y por lo tanto a mí me parece que el hecho de que tu libro se haya vendido tanto, ¿no? En estos Sí. últimas semanas. Está agotado, ¿eh? Está, Ujú, está agotado. O sea, ya mandamos a hacer la segunda edición porque está agotada, está agotado. Mirá, vos fíjate que todavía quedan algunos números todavía quedan, pero escuchá esto, Pablo. ujú, Nada, vos, yo, otros tantos damos la batalla cultural, cada uno en el sector que eligió. Yo vuelvo a felicitarte por tu tarea que es magnífica, por tu dedicación y por tu tarea que es este, imprescindible. Pero fíjate vos cómo el relato sufre derrotas inesperadas. Para mí es un regalo de Dios. Inesperadas, como por ejemplo con la canción Muchachos, porque no dice de los pibes de la Plaza de Mayo, que, ni los desaparecidos que no vamos a olvidar. claro. Dice de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y vos sabés que Malvinas para la izquierda es, es tremenda, Claro, porque lo que han querido hacer es manchar con el relato Malvinas, manchar con el relato, y el pueblo argentino la mantuvo a flote y mantuvo a flote el heroísmo de los soldados, suboficiales y oficiales de todas las fuerzas que fueron a pelear allá. Y entonces eso que tuvo difusión planetaria y que cantaron todos, incluidos los zurdos, que cantaban todos, es un dolor tremendo. ¿Te acuerdas que Eve Bonafini dijo que eran todos fachos los que habían ido a Malvinas? claro. Al relato se lo combate en su terreno y en eso estamos. Así que nada, agradecido por el espacio que me No, has pero dado y no, y yo quería felicitarte realmente por este gran trabajo que vienes haciendo desde hace muchísimos años antes que yo ni nacía y ya estabas trabajando con esto, pero ahí tenemos un buen ejemplo, el que acabas de mencionar, de una batalla realmente cultural que siempre busca imponer un relato, y ese relato va a ser un relato armado, va a ser una mentira, va a ser una ideología o van a ser los hechos como fueron, ¿no? Y que en el hecho de que en la Argentina o en el Mundial, en el mismo Qatar, Argentina que llegó a la final, que levantó la copa y que se recuerden a los soldados valientes, héroes de Malvinas, es realmente una victoria, es una victoria cultural, ¿no? Que yo creo que la es gente lo una tiene que victoria ver, porque, es una victoria cultural. porque fíjate que el argentino común y corriente, me cuento yo entre ese argentino común y corriente, era un orgullo decir, a ver, levantamos la copa, ver la bandera argentina en la máxima plataforma mundial del deporte, de cualquier deporte, el Mundial de Fútbol es el más grande, y Sí, ver a la gente cantar sobre Malvinas, ¿no? Y realmente honrar a todos aquellos soldados que nos defendieron, no solamente de Malvinas, sino anterior a Malvinas, de cuando se quiso imponer el comunismo sí, en la Argentina, el terrorismo, gente.
soldados que dieron la vida. A ver, decías que estos soldados que murieron, a ninguno, a la familia se las olvidó, nadie les retribuyó nada, el Estado no estuvo ahí para pagarle a esas viudas, mujeres embarazadas que quedaron solas por sus esposos que defendieron a la patria. Y que yo creo que la memoria y el recuerdo de todas esas personas que murieron, los que todavía viven, tener una reverencia, me parece, por ellos, ¿no? Es parte de ese gran mandamiento de honrar padre y madre. También hay que honrar a los que se sacrificaron por la patria y que se sacrifican día a día de verdad por la patria, ¿no? Y que no la usan para que es lo robar. mismo, que es lo mismo. Ahora digamos, una de las preguntas que uno podría hacerse Ujú, es ¿por qué se miente? ¿Cuál es la finalidad de la mentira? ¿Qué es lo que se busca con el relato? Y yo sostengo que la ideología que sostiene el relato está alimentada por dos hermanas gemelas que son el setentismo y el garantismo abolicionismo, el garanto abolicionismo. ujú, Por el setentismo, la Argentina no tiene fuerzas armadas. Y por el garanto abolicionismo, los argentinos no tenemos seguridad interior. ujú. ¿A quién puede beneficiar que un país esté en esas condiciones de indefensión? Y a las potencias extranjeras. ¿De Claro. dónde, de dónde, de dónde nacieron, de dónde nacieron tantas iniciativas culturales de la izquierda para colocar a Malvinas eh, eh, en el mismo lugar que la dictadura? ¿De dónde? De Inglaterra. ¿A dónde escribió Ana Scalón el guión de la película Iluminados por el Fuego? En Inglaterra. Ana Scalón era la mujer de Miguel Bonazo, el terrorista montonero. O sea, todo se une. ¿Quiénes son los abogados defensores de Jones Wallace, que busca menoscabar la soberanía argentina en el sur con los mapuches truchos? ¿Quiénes son? Los montoneros, Perdía y Ujú. Eduardo Suárez. Y todo está vinculado, o sea, hay que buscar quienes tienen interés en que la Argentina no tenga defensa y que los argentinos estén indefensos. Claro, que no ¿Quién quiere tengamos dejar justicia, guiar? básicamente. Ujú. ¿Cómo? Que no tengamos justicia, porque en definitiva ese garantismo se reduce a un estado de injusticia absoluto. Absolutamente. Ujú, Sí, sí, que digamos que abona el resultado que busca el terrorismo. El terrorismo busca que con el terror imponer una condición en donde puedan dictarse normas favorables a los terroristas. O ujú, sea, el terrorismo busca avanzar en el terreno de las decisiones políticas a través del terror. Entonces yo meto terror y la gente dice, no, yo no me quiero ni meter, hermano, no, que hagan lo que quieran. Yo no quiero ni meterme. claro, Y perdemos soberanía política. así es. José, muchísimas gracias para todos los argentinos especialmente. Es un libro imprescindible para que no nos engañen, para formarse. Este libro debería ser libro de texto en los colegios donde realmente se quieran formar a sus alumnos. La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones, con prólogo de Juan Bautista Tata Joffre. Muchísimas gracias, José D'Angelo. Un Al honor contrario, realmente. un gran abrazo, Pablo, de nuevo, aunque parezca reiterativo, mis más sinceras y calurosas felicitaciones por tu trabajo y por tu Muchas militancia en gracias. pos de la verdad y del bien. Un abrazo grande. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.